Imagina la arena fría bajo mis pies, olas que rompen como si parecieran querer arrancar algo dentro de mí, y una noche tan clara que las estrellas parecían cuchillos. Estaba en la costa de Creta, lejos de casa, con la sensación de que todo lo que había construido, los viajes, el dinero, el respeto que había ganado en la calle, no servía para tapar el hueco que me devoraba por dentro. Había logrado que la gente creyera en mi fuerza, yo no. Y entonces, en la oscuridad, una voz, no humana, no amiga, me prometió lo que yo ya no encontraba en ningún lado: poder, control, respuesta. Fue una promesa que sonó como salvación y terminó siendo la cadena más pesada que jamás cargué. Me llamo Richard. Si estás escuchando esto, no es por vanidad. Mi historia no es un trofeo, sino un recordatorio de que lo que brilla no siempre sana el alma. Empecé en lugares comunes, un barrio donde las luces de neón cubren las ventanas rotas y la gente aprende a disimular su miedo con risa. Mis padres, indefinido en fechas y detalles, hicieron lo que pudieron. Lo que quedó en mí fue una mezcla de orgullo y desconfianza, una necesidad de ser grande para que nadie pudiera hacerme pequeño. De niño fui curioso, obediente cuando hacía falta y brillante en la escuela. Nadie imaginaba que, tarde o temprano, esa cara aplicada sería una máscara. En la universidad aprendí a construir dos vidas. En el campus era el alumno que presentaba proyectos, que viajaba a conferencias, que sonreía en las fotos. Por la noche era otro: fiestas, drogas que prometían abrir puertas a mundos nuevos, amistades que me enseñaron a delinquir sin remordimiento. El éxito exterior llegó rápido: trabajos que pagaban bien, viajes, cierta fama en círculos que admiraban el riesgo. Pero cada logro alimentaba una verdad peligrosa: mientras más brillaba afuera, más vacío estaba por dentro. Esa doble vida tiene un ruido propio. Te conviertes en actor de tu propio escondite. Aprendes a mentir con precisión, a controlar el pulso, a disociar lo que pasa en la luz del día de lo que ocurre cuando nadie mira. Y al final, lo que no puedes ocultar es el hambre por sentido. Buscaba algo que diera significado a mis noches, algo que justificara mis actos y, sobre todo, que me hiciera sentir poderoso frente al miedo de no ser amado. Buscaba poder y encontré maestros que enseñaban que el poder se obtiene por atajos. Fue en Nueva York donde la curiosidad dejó de ser inocente. Allí conocí a quien yo llamaría más tarde mi entrenador. Una figura con aire implacable, dueño de historias que olían a sangre y promesas. No doy nombres reales, no es necesario. La relación con esa persona fue un descenso que se disfrazó de ascenso. Me enseñó símbolos, me ofreció rituales envueltos en misterio, me presentó prácticas que parecían técnicas de cambio inmediato. Nunca entraré en detalles operativos, no para proteger a nadie, sino porque mi propósito ahora es mostrar el engaño, no replicarlo. El ocultismo me habló con la misma retórica con la que la sociedad habla del éxito: resultados visibles, respeto inmediato, poder sobre otros. Aprendí a manipular atmósferas, a provocar temor y reverencia. Algunas noches era la sombra que entraba a las habitaciones y cambiaba el curso de conversaciones. En otras era el que se reía del peligro. Pero el precio fue elevar el riesgo a condición de vida. Drogas para mantener la energía, robos para sostener el estilo, apuestas para sentir adrenalina. La experiencia sobrenatural se convirtió en rutina. La parálisis del sueño era una puerta que no sabía cerrar. Sentía que alguien se sentaba al borde de mi cama y me observaba. Voces que susurraban secretos, sueños que se repetían y contenían advertencias y promesas. A veces, las voces me nombraban por cosas que nadie más sabía. Otras me anticipaban un suceso. Esa precisión me engañó. Si algo adivinaba mi pasado o mi miedo, entonces debía tener acceso a algo superior. ¿A qué? A un poder que no era Dios. Lo que parecía revelar la verdad también me ató a la mentira. Viajé a lugares que, para otros, son leyenda y para mí fueron aulas oscuras. Estuve en Nueva Orleans una temporada donde el aliento del pantano parecía hablar el idioma del peligro. Pasé por Humboldt con sus bosques que prometían eliminación y renacimiento con cada inhalación. Toqué tierra en Haití sin idealizar ni demonizar,
Aquel viaje dejó marcas que no eran solo físicas, y volví a casa con la sensación de que había cruzado fronteras que ya no tenían retorno. Cada paisaje aportó un ritual, cada ritual una cuota de poder, hasta que el poder dejó de sentirse como herramienta y se volvió como adicción, inevitable. En paralelo, mi vida afectiva se desintegró. Había sexo sin compromiso que pretendía ser libertad y que, en realidad, era huida. La pornografía se convirtió en otro refugio donde la intimidad era un teatro, y la pornografía dejó marcas en mi capacidad de acercarme a otra persona sin miedo. Robé más de una vez, no por necesidad siempre, sino por la emoción, por el desafío. Me movía en la delgada línea entre la audacia y la autoaniquilación. Pero hay imágenes que se quedan fijas cuando uno repasa el pasado. Luces de discoteca que parecen aves de presa, el sabor metálico de una noche de sobredosis no letal, el silencio después de que todos se van y te encuentran temblando. Recuerdo que en más de una ocasión estuve tan cerca de cruzar una línea final que puedo reconocer la textura de ese abismo. No digo esto para provocar, lo digo para que entiendas el tamaño del peligro. Tenía todo para parecer exitoso y nada que verdaderamente sostuviera mi vida. Por esa época, el ocultismo dejó de ser opción intelectual y se convirtió en religión. Lo que me ofrecían era lenguaje de pertenencia a un grupo secreto, dominio sobre gente y circunstancias, la sensación de que mi voluntad podía imponerse donde la vida me había hecho sentir impotente. Y esa sensación, por breve que fuera, era intoxicante. Empecé a construir altares simbólicos, objetos que yo sabía que tenían significado y que no mencionaré para no enseñar métodos. Pero sí diré esto: sentarse frente a esos símbolos no me hacía grande, me hacía más prisionero. Pequeño interludio pastoral. Si lo que escuchas te suena a tentación del poder, presta atención. Hay una diferencia entre autoridad legítima, la que nace del servicio, la responsabilidad y la verdad, y la trampa del control que promete resultado rápido. El ocultismo imitó la forma de la autoridad sin su corazón. No confundas la apariencia del poder con la legitimidad. Uno puede ser influyente por carisma y al mismo tiempo vacío. La pregunta que no me hacía entonces y que te invito a hacer ahora es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por una apariencia? ¿Recuerdas la última vez que sentiste que algo te llamaba por tu nombre en medio de la noche? Para mí, ese llamado llegó mucho antes de lo que imaginé. Pero no era la voz que finalmente me sacó del abismo, era otra, que me empujaba más adentro. Antes de ese clímax que más tarde relataré, hubo encuentros pequeños pero significativos. Un barbero en un barrio que no parecía importar, una conversación casual con alguien que llevaba una cruz discreta, una anciana que me miró como si leyera mi alma. No digo que esas personas tuvieran fórmulas mágicas, tenían algo peor para mi orgullo: coherencia. Tenían vida. Y a mí me incomodaba. ¿Por qué? Porque la coherencia confronta la mentira. Pero volvamos a la escalada. En una ciudad, 2 días después de una iniciación que prefiero no describir, me desperté con una sensación de que algo no era mío. Mi mano no obedecía. No dramático ni sensacionalista, simplemente la sensación de que mi propia voluntad se desplazaba. Por primera vez experimenté miedo genuino. Hasta entonces, el miedo lo había pisoteado con soberbia. Ahora me miraba a los ojos. Y el miedo provoca preguntas que el orgullo no soporta. Mini gancho. Lo peor no fue la presencia extraña. Lo peor fue comprender que yo había abierto la puerta. En esos meses conocí a gente que decía ofrecer protección y a la vez me exigía mayor entrega. El costo creciente se disfrazaba en promesas de crecimiento espiritual según su visión, más rituales, más obediencia, más sometimiento a prácticas que drenaban mi libertad. Fue una cadena de favores y pagos. Cuando intentaba detenerme, un temor bastante sutil, más espiritual que físico, me paralizaba. La idea de perder lo conseguido,
la sensación de que algo me exigiría un precio peor. Hubo noches en las que me sentaba en la furgoneta que usábamos para los trabajos y contaba mis manos. ¿Cuántas veces debería haber pedido ayuda? ¿A quién? La respuesta era difícil porque había un estigma en pedir auxilio. Mostrar debilidad en ese círculo significaba expulsión. Y expulsión, para alguien que se había hecho a sí mismo en la calle, era casi sinónimo de muerte social. Así que seguía escondiendo rasguños bajo la ropa y sonriendo en las fotos. Hablar de drogas aquí no es anécdota morbosa, son síntomas. Cuando usas sustancias para modular emociones, pierdes una brújula. No es lo mismo ser un adicto espectacular que un adicto funcional, ambos están en riesgo. La diferencia es que el público solo aplaude la funcionalidad. Cuando eres adicto y funcional, nadie te regala compasión, te dan más tareas. Mi relación con la familia se tensó. Hubo reproches, ausencias, intentos de intervención. Mi madre, indefinido en fecha y en edad, intentó una y otra vez arrancar de mí algo, que no se dejaba, honradez. Mi padre, indefinido, estaba más perdido que yo, y eso dejó un vacío que llené con respuestas prácticas, dinero fácil, obediencia a los códigos de la calle y aceptación en redes que no sabían amar. El resultado fue inevitable. Cuando busqué amor, encontré rituales que lo imitaban y relaciones que lo simularon. Hubo, no obstante, momentos de luz. No grandes transformaciones, sino pequeñas grietas de esperanza. Una canción que me atravesó durante la madrugada en una gasolinera. El gesto de un desconocido que me dio una botella de agua sin mirar. Una mujer llamada Sharon, así la recuerdo, que me habló sin juzgar en un banco de parque. Esas piezas no arreglaron mi vida, pero comenzaron a crear urgencia en mí. Quizás el poder que necesitaba no era el que me ofrecerían en ritos, sino otro que sanase de raíz. Interludio de enseñanza. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra ha sido usada y abusada. En mi experiencia, arrepentimiento no es culpa repetida ni autoacusación perpetua. Es un giro práctico. Reconocer que lo que estoy haciendo me destruye. Confesarlo con sinceridad y empezar a andar en una dirección distinta. No es solo sentimiento, es acción. Si prefieres una imagen, piensa en una persona que gira la rueda del timón del barco. El movimiento inicial puede ser pequeño, pero cambia el rumbo. El arrepentimiento auténtico siempre implica un cambio tangible. Dejar hábitos, devolver lo que se robó cuando es posible, pedir perdón. Mini gancho. Justo cuando creía que había tocado fondo, lo que me esperaba era algo más profundo y oscuro. El punto de quiebre llegó en una madrugada que hoy describo con voz temblorosa. Había perdido la noción del tiempo. El cansancio, el abuso de sustancias y las consecuencias de los rituales se juntaron en una noche de horror silencioso. Me encontraba en un lugar que eludía nombrar por razones de discreción, rodeado de objetos que representaban mi vida pasada. Pensé en acabar. Fue un impulso no ideológico, más bien físico. Quería silencio, quería no sentir más ese hueco. Mientras me preparaba a cruzar esa línea, escuché mi nombre en una voz que no era la de mis amigos ni la de los que me habían llevado a ese punto. Era una voz que pronunciaba mi nombre sin prisa, con conocimiento. Dijo Richard, como quien llama a un hijo. No era una amenaza ni una tentación, era una interrupción. Ese momento es, en mi relato, la bisagra. No voy a inventar lo que vino después. Digo solo que ese llamado abrió una fisura en la narrativa que sostenía mi vida. ¿De dónde venía? No lo sé con exactitud. ¿Fue Dios? No lo puedo afirmar ahora, no con la claridad que después tuve. Lo cierto es que la voz me detuvo. Y detener a alguien que ya había decidido irse es algo que el ego no perdona. Antes de continuar, quiero decir una cosa que podría verse como un CTA, pero no lo es.
Si lo que escuchas aquí resuena contigo, si conoces esa sensación de doble vida, si has perdido el norte o te sientes tentado por atajos, considera descargar una guía práctica que hemos preparado, 10 pasos para iniciar tu libertad en Cristo. No es una solución mágica, es una herramienta de acompañamiento para dar pasos concretos, lectura bíblica, examen de conciencia, red de apoyo, consejería y restitución práctica. Si estás dispuesto a poner acción real en tus manos, esa guía puede ayudarte a no caminar solo. Hazlo con cuidado, busca comunidad. CTA único, suscríbete al canal y descarga la guía en el enlace de la descripción. Tras ese instante de la voz, la vida siguió con más capas. Lo que vino después no fue una conversión instantánea ni una película de redención inmediata. Fue un proceso de confrontaciones, con personas que llegaron a cuestionarme sin condena, con la Biblia en manos que al principio solo me parecía un libro más, y con momentos de sensación física de ser observado y atacado. La guerra espiritual, cuando se manifiesta, no siempre es espectacular. A menudo es cansancio prolongado, desconfianza intensificada, sueños que vuelven a atormentarte. Aprendí que en el combate espiritual no siempre hay tambores y enfrentamientos, a veces hay desgaste silencioso. Quiero detenerme un momento en una experiencia concreta de parálisis nocturna que se repitió durante meses. No puedo y no debo describir rituales ni pasos de cómo se abren ciertas puertas. Sí puedo decir cómo se siente. Tu cuerpo despierto pero tu voz atrapada. La habitación iluminada por sombras que parecen quedar fijas en la esquina. Una presión en el pecho como si la respiración fuera un lujo que alguien te negaba. Es humillante. Te deja una marca de vulnerabilidad que la soberbia no puede ocultar. Y esa vulnerabilidad fue clave para que yo, años después, pudiera escuchar otro nombre que me llamaría a la vida. En esas noches también se me presentaron verdades que me dolieron, el reconocimiento de los daños que había causado, las personas a las que había defraudado, el valor de las oportunidades que había desperdiciado. En el sistema de creencias que yo seguía, esos sentimientos se interpretaban como obstáculos a superar mediante mayor sacrificio ritual. En otras palabras, en vez de sanar, me pedían más entrega. Eso era perverso. En el corazón de una vida engañada, la solución propuesta siempre exige más dinero, más miedo, más obediencia. Y así se perpetúa el ciclo. Minigancho. Había una diferencia entre la fuerza que yo buscaba y la fuerza que me perseguía. La que perseguía me avasallaba. La que necesitaba me buscó a su manera. En este punto quizá te preguntes, ¿qué hacía la iglesia mientras tanto? La respuesta es compleja. No todas las iglesias me rechazaron. Algunas comunidades se mantuvieron lejos y juzgaron. Otras tuvieron espacio para personas heridas. A mí me cruzaron en el camino varios cristianos que no buscaban mi destrucción, sino mi reestablecimiento. No los recuerdo a todos por nombre. Algunos permanecerán indefinido en mi memoria en cuanto a identidad concreta, pero no en cuanto a acción. Hubo un barbero que me habló de arrepentimiento con una ternura que no esperaba. Una mujer llamada Sharon que me acompañó en una conversación sin intentar forzar una decisión. Y un pastor que, tiempo después, me ofreció alojamiento temporal cuando lo pedí. No fue una intervención instantánea, fue una acumulación de gestos coherentes. Quiero hacer una pausa y decir algo que descubrí con dolor. La gracia actúa incluso antes de que la reconozcas. Es una frase que puede sonar teórica, pero mi vida la confirmó. Hubo momentos en que yo no tenía idea de quién podía salvarme, y sin embargo, durante el caos, hubo manos dispuestas a ayudarme. La gracia no es una licencia para seguir en el error, es un punto de partida que te permite mirar el camino de regreso. Otra reflexión práctica. Discernir una voz espiritual no es sencillo. Lo que hoy me ayuda a separar una voz destructiva de una voz que ofrece vida es la consistencia con la verdad transformadora. Una voz que te empuja a mentir, a robar, a deshumanizar, no viene de la vida. Una voz que pide que lastimes a otro para tu beneficio no es de Dios. La Biblia ofrece criterios, amistad con la verdad, fruto en la vida y coherencia con el carácter de Jesús que sirven de brújula para el creyente.
No los explico aquí en detalle, pero te invito a buscarlos con guía y comunidad. Pasaron meses en los que viví entre dos realidades, la celebración ritual y la inquietud que crecía. Si el lector quiere saber más sobre cómo identificar voces, en la guía que mencioné hay un apartado con prácticas seguras, oraciones bíblicas para protección, consejos para buscar comunidad y pasos para iniciar restitución cuando se ha causado daño. No son atajos, son pasos prudentes. La caída emocional y espiritual que me llevaba hacia el borde no fue lineal. Hubo pequeñas recuperaciones y grandes recaídas. Fue una espiral que solo pude describir como una pelea por el control de mi propio destino. Paralelamente, mis relaciones se desplomaban. Amigos que antes celebraban mi osadía se alejaban cuando las consecuencias se volvían serias. Algunos antiguos compañeros intentaron asustarme con promesas de costos y me alejaban. Esa intimidación, lejos de ayudar, solo confirmó que algo estaba mal. Cuando tu salida de un camino trae amenazas, ese camino no era vida. Al llegar a la parte que se aproxima al clímax, quiero cerrar este primer segmento con una escena que todavía me cuesta relatar sin sentir el pulso acelerado. Estaba en el lugar donde solía planear lo que llamaban mis operaciones, rodeado de objetos que representaban mi vieja identidad. Había una mezcla de resignación y desafío en mi gesto. Todo parecía decidido. Entre las sombras y el humo, la voz que ya he mencionado volvió a pronunciar mi nombre. Fue distinto esta vez. No era la tentación que me empujaba a más, era una interrupción que me ofrecía la posibilidad de escuchar otra cosa. Y en ese silencio posterior, antes de que yo pudiera decidir, algo nuevo se acercó. No un plan ni un método, sino una sensación de que la historia podía cambiar. Fue en ese punto, con la noche alrededor y mi corazón al borde, donde algo más grande, o al menos algo distinto a lo que había conocido, empezó a hacerse presente. No puedo todavía describir sus consecuencias. Basta decir que fue el inicio de un movimiento que me sacó, paso a paso, de la vida que creía inquebrantable. Aquí es donde dejo la historia por ahora, en la tensión entre la voz que me llamaba para seguir hundiéndome y la otra voz que simplemente pronunciaba mi nombre con intención de vida. Lo que vino después fue más que una decisión, fue un encuentro que desató consecuencias que todavía vivo y comparto hoy. Pero antes de contar eso, quiero invitarte a mirar dentro. Si algo en esto resuena contigo, no lo ignores. Busca una mano amiga, abre la puerta a una comunidad que te oriente y, si estás dispuesto, empieza a dar pasos reales para salir del engaño. No es un camino fácil, pero tampoco es un camino solitario. No voy a fingir que lo que siguió fue simple. No fue un instante de limpieza y olvido. Fue una serie de momentos que, sumados, me arrastraron fuera del abismo. Poco después de aquel llamado que dijo mi nombre, me encontré caminando sin rumbo hasta que una mano conocida, la de Sharon, me detuvo frente a una cafetería modesta. No habíamos compartido mucho, solo algunas palabras en un banco semanas antes, pero su presencia no era casual. Me miró sin juicio y me ofreció algo que jamás un rito me había dado: paciencia y compañía. Me invitó a entrar, a sentarme, a escuchar. No había imposición, solo la pregunta sencilla: ¿qué te pasa, Richard? Cuéntame la verdad. Y por primera vez, alguien me escuchó con esa calma que no busca aprovecharse de tus heridas. Esa conversación no me curó, me dio un punto de apoyo. Sharon me habló de una iglesia cercana donde la gente no vendía fórmulas, sino vivencias. Me habló de lectura paciente de la Biblia, de oración comunitaria y de hermanos que acompañan en el proceso. Me dio el número de un pastor, indefinido en detalles, que más tarde me alojó una noche cuando la presión se hizo insoportable. Esa cadena de pasos fue lenta: una noche en su sofá, una mañana con café, una Biblia abierta entre las manos por primera vez en años. Al principio, las palabras eran letras. Luego, una frase tras otra, empezaron a tocar lugares que yo había protegido con ira y orgullo. Llegué a la iglesia sin saber qué quería admitir. Había expectativa en quien me veía con distancia. Algunos murmuraban,
Otros me miraban con curiosidad, pocos con esperanza. Me senté en un banco y sin planearlo pedí hablar con alguien. El pastor que me recibió no me pidió que contara mis hazañas, me preguntó por mi miedo. Me habló de la fidelidad de Dios, de la posibilidad real de empezar otra historia. Me dio una Biblia y me dijo que leyera un pasaje que iba al corazón de mi situación, la necesidad de confesar con la boca y creer en el corazón. No citó una fórmula mágica, me mostró una vía humana y divina al mismo tiempo, fe expresada en palabra y camino. No fue necesario que yo fingiera fortaleza. Para cuando leí aquella página en voz baja, algo dentro mío, acostumbrado a la farsa y al control, se quebró. Fue tan físico como emocional, sentí un peso salir de mis hombros. En aquel banco resonó una claridad que no había sentido entre rituales, decir lo que era, admitir mi incapacidad, tomar una decisión hacia un objeto personal, no un método externo que me cambiaría. Me puse de rodillas allí mismo. No sabía si Dios me oiría, no por duda intelectual, sino por incredulidad acostumbrada. Pero la forma en que mi cuerpo encontró el suelo fue la confesión más honesta que podría haber dado. Lo que ocurrió después lo describo con cuidado porque la soberbia que había dominado mi vida me recordaba que cualquier sensación podía ser interpretada como un truco. Sentí una presencia que no demandaba rendimiento, una paz que no me pedía nada a cambio, solo mi rendición. Mis manos, que habían estado acostumbradas a sostener objetos que simbolizaban control, se soltaron. Y en ese abandono, algo que había sostenido mis noches de terror pareció perder vigencia. No fue una película, fue un reajuste interior que se manifestó también en lo físico. Pude respirar con menos esfuerzo, las voces internas disminuyeron su insistencia y la presión en el pecho, aquella que tantas veces me dejó sin aliento, empezó a ceder. En un momento de oración, dirigido por alguien que me acompañó con reverencia y firmeza, sentí que la tensión que bloqueaba mis hombros se aflojó, y mi corazón lloró. No puedo describir con lujo de detalles manifestaciones espectaculares, diré con humildad que hubo un quiebre real. Algunas personas que estaban conmigo experimentaron lo que la comunidad llama liberación, una sensación de salida, de permiso para ser nuevo. Yo caí al suelo, llorando, con un sentimiento de alivio que no se parecía a ningún éxtasis artificial que hubiese conocido en la noche. Fue en ese punto donde comenzaron las decisiones prácticas. El primer paso no fue teatralidad, fue coherencia. Entendí que la conversión exige acción. No se trata solo de decir «ya no quiero eso», implica renuncias concretas que demuestran que el corazón ha cambiado. Una madrugada, con la discreción que pedía la prudencia, quemé algunos objetos que me servían de altar. Lo hice en un lugar seguro, lejos de la mirada pública, como una señal interior, no más. No hago una glorificación dramática del acto, lo presento como un gesto simbólico que me permitió trazar una línea de separación entre lo que había sido mi Dios y quien ahora quería seguir. Quema y restitución. Este par de palabras pueden sonar radicales. Desde la perspectiva bíblica y pastoral, la quema es un símbolo de arrepentimiento, que expresa renuncia, y la restitución es la reparación cuando el pecado ha causado daño a otros. En mi caso, la restitución no siempre fue posible legalmente o por imposibilidad práctica, así que hice lo que pude, devolví lo que estaba a mi alcance, pedí perdón a quienes pude localizar y cuando no fue posible, dejé en manos de la comunidad la responsabilidad de buscar maneras de reparar. La restitución no es un show público, es un acto serio de justicia personal. La enseñanza bíblica es clara. Cuando el arrepentimiento es genuino, la reparación busca restaurar la dignidad del agraviado, no solo limpiar la conciencia del ofensor. Los primeros meses fueron explosivos. No significa que todo fuera perfecto. Por el contrario, el adversario, las fuerzas que antes me sostenían, reaccionó. Tuve amenazas veladas de antiguos contactos, llamadas en las que me advirtieron sobre consecuencias si me apartaba, noches en las que sentía que alguien observaba la casa.
También hubo frialdad dentro de mi propia familia. Algunos parientes no entendieron mi giro y me exigieron explicaciones que no podía dar. Mi madre, asombrosa, lloró mucho y a veces me acusó de rendirme ante algo que ella no comprendía. Hubo rupturas. Aprendí que la decisión de volcar tu vida a otra dirección provoca pérdidas, pero que no todas las pérdidas son equivalentes. Perder aprobación de quienes alimentaban tu mentira no es igual a perder la posibilidad de ser pleno. En medio de ese acoso vino la sanidad física que no esperaba. Un problema de reflujo que me había acompañado por años empezó a remitir inexplicablemente. No estoy presentando esto como garantía para todos, simplemente lo narro como testimonio de una curación que experimenté. La mejor explicación que puedo dar es que al liberar hábitos autodestructivos, al dejar el alcohol, el exceso de comida en noches interminables, al moderar la vida errática, mi cuerpo encontró una oportunidad de restaurarse. A la vez, la paz interior tiene impacto fisiológico, menos estrés, mejor sueño, menos tensión muscular. La sanidad fue una suma de factores: decisión, comunidad y la percepción de estar en un camino nuevo. Una parte crucial de mi restauración fue el bautismo. No lo hice para recibir aplausos, lo hice como señal pública de una decisión privada. El agua fue un símbolo potente: enterrar una vida vieja y salir con la intención de vivir otra. Ese día, rodeado de personas que habían orado por mí, sentí que mi identidad cambiaba. No es que los fantasmas desaparecieran para siempre. Algunos tentáculos del pasado todavía aparecen, pero ahora tengo herramientas y hermanos para enfrentar esas reapariciones. El bautismo fue un pacto visible: no caminaré solo. Mi esposa, ella que me acompañó en sombras y en luz, indefinido en algunos detalles, fue una luchadora silenciosa. Al principio no fue fácil. Había heridas por decepción, por las mentiras pasadas, por la intimidad rota por la pornografía y el egoísmo. Ella me permitió avanzar, pero también puso límites que yo necesitaba aceptar. La recuperación de nuestra relación requirió terapia, rendición de cuentas, eliminar estímulos que nos dañaban y tiempo. Hubo noches de conversación profunda, de decirnos verdades que antes evitábamos. El nacimiento de nuestro primer hijo, inusual por un detalle que no sé precisar, fue un regalo que refrendó la restauración. Un símbolo de que, a pesar de todo, la vida se renueva. La paternidad nos obligó a construir hábitos distintos. No podíamos ser los mismos padres que éramos cuando mi vida no tenía reglas. Un capítulo importante fue cuando mi hermano, cuya relación había sido tensa por años, decidió acercarse. Su nombre y detalles familiares son indefinidos en mi relato aquí, pero su historia merece ser contada en pocas palabras. Él vivía en la periferia de problemas parecidos a los míos y, con el paso del tiempo, aceptó buscar ayuda. Fue adoptado por la misma comunidad espiritual que me había recibido. Hubo resistencia inicial, recaídas y retrocesos, pero la constancia de aquellos que no se cansaron de buscarlo marcó la diferencia. Puedo decir con humildad que no soy héroe en ese relato, soy testigo de lo que la comunidad y la gracia hacen cuando perseveran. Con el paso de los años, la persecución externa se transformó. Ya no era solo intimidación, en ocasiones fue confrontación directa. Algunos de mis antiguos compañeros intentaron desacreditarme. Aún así, hubo oportunidades en las que pude restituir y enfrentar públicamente lo que había hecho. La restitución pública nunca fue buscada para ganar fama, sino para ejercer responsabilidad. En algunos casos, la restitución exigió esfuerzos financieros que hoy me conmovían. Entender que el arrepentimiento auténtico tiene precio y que pagar ese precio es parte del camino. Mientras tanto, mi vida ministerial comenzó de forma orgánica. No planeé ser pastor, pero las personas me pedían ayuda. Jóvenes que vagaban por los mismos callejones donde yo había crecido llegaban buscando a alguien que los comprendiera sin glamour. Empecé con reuniones pequeñas en casas, con testimonios crudos y ejercicios prácticos, lectura de la Escritura, confesión mutua, oración concreta por áreas específicas de vida. Con el tiempo, formamos un grupo de discipulados centrado en libertad. Personas que habían conocido prácticas espirituales dañinas y que necesitaban reeducación espiritual y emocional.
No nos disfrazamos de expertos, éramos compañeros en recuperación que compartían herramientas bíblicas y prácticas de responsabilidad. Quiero detenerme y ser didáctico sobre algo que muchos de ustedes preguntan: ¿qué diferencia hay entre liberación y sanidad? Aunque las palabras a veces se usen indistintamente, en mi experiencia, la liberación se refiere a la experiencia de ser liberado de ataduras espirituales o hábitos con raíces espirituales evidentes, una opresión que se rompe gracias al poder de la oración y la autoridad espiritual. La sanidad puede referirse tanto a la restauración emocional y física como a la restauración relacional. Ambas se interrelacionan. La liberación facilita la sanidad y la sanidad sostiene la libertad que se logra. No son poco exigentes, requieren comunidad, responsabilidad y sobre todo tiempo. Durante los años de ministerio aprendí también a no jugar a ser juez. Cuando alguien llega con un pasado oscuro, mi tarea no es condenar, sino acompañar. Muchas veces el acompañamiento implica límites firmes, no permitir conductas que destruyan al grupo, no tolerar manipulación, exigir restitución donde corresponde. Una comunidad sanadora no es un club de indulgencias, sino un espacio de verdad y exigencia amorosa. Lo digo porque mis primeros pasos en la iglesia me enseñaron la diferencia entre piedad hipócrita y acompañamiento sincero. Quisiera compartir ahora un par de testimonios breves que, aunque resumidos, ilustran lo que sucedió alrededor mío. Una mujer que llegó al grupo, indefinido en nombre, vivía atada a prácticas New Age que le habían destrozado las finanzas y la autoestima. Con el tiempo, tras discipulado y apoyo práctico, recuperó la estabilidad financiera y la relación con su familia. No fue una solución express, fue un proceso donde la comunidad le enseñó a administrar, a establecer límites y a reconocer trampas emocionales. Otro joven, también indefinido, dejó la pornografía tras un proceso de rendición de cuentas, bloqueo de accesos y reconstrucción de afectos. Hoy lidera un grupo de hombres que acompaña a otros en la misma lucha. Estos ejemplos no son garantía mecánica, son muestra de vida restaurada cuando hay pasos concretos y acompañamiento. Ahora quiero ofrecerte pasos prácticos, no para prometer milagros, sino para darte una ruta clara si te identificas con lo que conté. Estos pasos son fruto de mi experiencia y de la enseñanza bíblica aplicada con sabiduría pastoral. 1. Reconozco y confieso. Hacer una lista honesta de comportamientos y dependencias. No necesitas contarlo todo a todo el mundo, pero sí a alguien de confianza y a Dios. 2. Corte de vínculos. Evita lugares, personas y estímulos que te arrastren al ciclo anterior. Esto puede implicar cambiar rutas, dejar grupos o eliminar contenidos digitales. 3. Restitución. Devuelve lo que puedas. Pide perdón. Busca reparar. Si no es posible por razones prácticas, documenta tu intento y pide guía pastoral. 4. Discipulado. Busca un grupo maduro que te guíe. La soledad es peligrosa, la comunidad cura. 5. Oración y lectura bíblica regular. Empieza por pasajes que hablen de identidad en Cristo y de arrepentimiento práctico. 6. Responsabilidad pública. Ten alguien que te supervise y que te confronte cuando vuelvas a patrones destructivos. 7. Atención profesional. Si hay trauma, dependencia física o problemas legales, combina la ayuda espiritual con terapia profesional y asesoría legal si es necesario. 8. Bautismo público y rituales de entrega simbólica. No son mágicos, pero ayudan a tu psique a cerrar ciclos. 9. Perseverancia. La libertad madura en tiempo. No te rindas ante las recaídas, aprende de ellas con humildad. 10. Multiplica lo que recibiste. Enseña a otros desde tu experiencia cuando tengas solidez para hacerlo. Complemento estas pautas con algunas preguntas frecuentes que muchas veces me preguntan y que deseo responder desde la prudencia pastoral. Si regreso al ocultismo, ¿pierdo la salvación? La enseñanza cristiana clásica indica que la gracia se mantiene cuando hay arrepentimiento genuino. Sin embargo, si una persona decide volver conscientemente a prácticas que niegan la fe en Jesucristo, debe entender que está renunciando a una relación que lo sostuvo.
La libertad y la identidad en Cristo no son contratos que se rompen de forma trivial, son relaciones que requieren decisión diaria. Si alguien cae, la puerta de regreso a la gracia siempre existe si hay arrepentimiento sincero. ¿Debo denunciar a las personas que me dañaron? Si se trata de delitos, sí, hay una responsabilidad civil y legal. La restitución no excluye la justicia. Buscar la ley no es venganza, es orden para proteger a otros. Si la denuncia implica riesgo para ti o tu familia, busca asesoría y protección. La comunidad debe acompañarte en ese proceso. ¿Hablar en lenguas es necesario para la salvación? No. En mi experiencia personal hubo manifestaciones diversas, pero la Escritura y la doctrina cristiana señalan que la fe y la confesión son el núcleo de la salvación. Las manifestaciones carismáticas pueden ser parte de la vida espiritual de muchos, pero no constituyen la condición para ser aceptado por Dios. ¿La libertad es instantánea? Rara vez. Existen testimonios de cambios contundentes en un momento, pero más comúnmente la libertad se desarrolla en etapas: decisiones, disciplina, lucha, recaída, restauración. La paciencia es crucial. ¿Puedo hacer liberación yo solo? No recomiendo hacer liberación por cuenta propia si hubo experiencias ocultistas profundas. La práctica responsable implica comunidad, discernimiento pastoral y a veces guía espiritual experimentada. No es un ejercicio solitario. Voy a compartir ahora una oración modelo, sencilla y directa, basada en el principio de confesar con la boca y creer en el corazón. No es una fórmula mágica, es una guía para poner en palabras tu decisión. Si te sientes identificado, dilo con convicción. Señor Jesús, reconozco que he vivido buscando poder donde no lo encuentro. Confieso mis caminos equivocados, mis renuncias a tu verdad y mi dependencia de prácticas que me destruyeron. Creo que tú eres Señor y que tu nombre tiene autoridad sobre mi vida. Te pido que me perdones, que me limpies y que rompas las ataduras que me someten. Entrego todo lo que me ataba, mis objetos, mis hábitos y mis pactos. Toma mi corazón, renueva mi mente y llévame a la verdad. Quiero seguirte y vivir conforme a tu voluntad. Ven Jesús y haz en mí una nueva creación. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, te invito a buscar a alguien de confianza para compartirla. No te quedes solo en la emoción del momento. Comunícate con una comunidad local, con un pastor o con alguien entrenado en acompañamiento espiritual. Quiero ahora contar algo que quizás te dé esperanza práctica. En los años siguientes, muchas de las personas que ayudé lograron formar familias, encontrar empleo estable, aprender oficios y reconciliar relaciones rotas. No fue por fórmulas milagrosas, sino por la combinación de fe, trabajo constante y redes de apoyo. Yo mismo pasé por formaciones teológicas básicas, cursos de consejería y supervisión pastoral para no conducir a otros sin equipo. Si vas a ayudar, busca formación y supervisión, no improvises. Al entrar en labores de ministerio, nos enfrentamos a preguntas duras. ¿Cómo tratar a alguien que afirma cosas perturbadoras sin volver a abrir puertas? ¿Cómo proteger a nuestra congregación? Nuestra respuesta fue crear protocolos. Evaluación pastoral con profesionales, acompañamiento prolongado, seguridad para miembros vulnerables y límites claros para roles de liderazgo. Aprendí que el amor responsable se expresa con límites saludables. Con el tiempo recibimos el bautismo de varios jóvenes que habían estado inmersos en prácticas ocultistas. Verlos dar ese paso fue un recordatorio poderoso de que la vida puede reorganizarse. Algunos, por su edad, fueron fácilmente integrados, otros necesitaron años de acompañamiento. En todos los casos, la diferencia la hizo la constancia y la humildad para recibir ayuda. A medida que mi familia se consolidaba, experimenté desafíos nuevos. Finanzas estables tras años de inestabilidad, reconstrucción de confianza con la pareja, restauración de la intimidad. No todo fue sencillo, hubo recaídas emocionales, episodios de ansiedad y necesidad de terapia. Aprendí que la restauración implica aprender a vivir con vulnerabilidades, no fingir perfección. En mi rol pastoral, esto me permitió ser más cercano a los que sufren.
Hoy, muchos años después, cuando miro atrás, no lo hago con nostalgia por mis días de poder falso, sino con asombro por la gracia que me alcanzó. Hay frutos, matrimonios restaurados, hijos criados con límites, testimonios que ayudan a otros a salir de la oscuridad. También hay heridas que la memoria no olvida, y eso está bien. Las heridas me recuerdan de dónde vine y por qué debo ayudar a otros. Antes de terminar, quiero darte algunas señales prácticas para saber si estás en una comunidad que puede ayudarte genuinamente. 1. Hay transparencia en liderazgo y rendición de cuentas. 2. No se promueven soluciones rápidas ni pagos extraordinarios. 3. Buscan la colaboración de profesionales cuando el caso lo requiere. 4. Promueven la responsabilidad personal y la restitución. 5. Hay límites claros para quienes lideran y supervisión en los procesos de liberación. Si una comunidad promete poder instantáneo a cambio de dinero o favores, aléjate. Ahora, una breve invitación final. Si lo que has escuchado despierta en ti una inquietud profunda, una necesidad de dar pasos reales, repite conmigo la oración modelo que ya compartí, y luego busca a alguien en tu localidad que pueda acompañarte. No te quedes en la emoción, actúa con prudencia y pide ayuda. Si no tienes a quién recurrir, escribe en los comentarios tu petición con discreción, y la comunidad que está junto a este ministerio intentará orientarte. Si has orado o necesitas oración, deja un comentario o pide ayuda. Buscamos conectarte con recursos y personas que puedan acompañarte. Termino con una bendición que me gusta pronunciar cuando acompaño a alguien en la noche de su decisión. Señor Jesús, que tu paz guarde el corazón de quien escucha este testimonio, que tu espíritu conceda firmeza cuando la tentación vuelva, y que la comunidad fiel sea sostén en la batalla. Te pedimos por provisión para las necesidades prácticas, por sabiduría para los pasos de restitución y por sanidad profunda para las heridas del alma. Bendice a quienes han decidido seguirte hoy, no permitas que se sientan solos. En el nombre de Jesús, amén. Si quieres seguir en este camino, no camines solo, busca una comunidad local, comparte tu situación con alguien y descárgate la guía que mencioné al comienzo para pasos prácticos. Y recuerda, el arco que va de aprendiz de brujo demoníaco a seguidor de Jesús no es una narrativa de perfección, sino la historia de alguien que fue rescatado y ahora camina con otros hacia la libertad. Si mi vida, con sus sombras y su restauración, te habla, te invito a dar el siguiente paso hoy. Que Dios te guíe y que encuentres manos que te tomen en el proceso.